Olvídese de esperar coches voladores en un lejano futuro de ciencia ficción, el futuro ya está aquí, rodando, planeando y surcando China. Lo que está ocurriendo ahora parece casi irreal, todoterrenos que navegan sobre el agua, taxis sin conductor y sistemas de transporte de alta tecnología que se levantan en cuestión de semanas. Esto no es una película, es la vida real, y está redefiniendo nuestra forma de concebir el movimiento, las ciudades y los límites de la tecnología. En China, la innovación no espera. Desde vehículos flotantes y ferrocarriles aéreos hasta autobuses inteligentes y barcos robotizados. Estos avances ya están transformando el paisaje mientras el resto del mundo intenta seguirles el ritmo. Así que abróchese el cinturón. Nos sumergimos en la revolución del transporte más audaz, rápida y futurista que el mundo haya visto jamás. Vehículos voladores. Si todavía piensa que los taxis voladores son ciencia ficción, eche un vistazo a China, donde el futuro ya ha despegado. El Lianghe 216S no es un prototipo en una feria tecnológica, es una máquina de verdad, que ya hace volar a gente de verdad sobre ciudades abarrotadas. Desarrollado por EANG, una empresa tecnológica con sede en Guangzhou, este avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, EVTOL, ha logrado la santísima trinidad de las certificaciones aeronáuticas, diseño, aeronavegabilidad y producción en serie. En otras palabras, no solo tiene permiso para volar, sino también para ir a lo grande. No se requiere licencia de piloto, sin cabina, sin joystick. Entra, abróchate el cinturón y surca los cielos, sin ruido, sin humos, sin tráfico, solo tú, las nubes y una impresionante vista de la ciudad desde arriba. L216S tiene capacidad para 2 pasajeros, funciona totalmente con electricidad y es ahora líder en movilidad aérea. Ya se han encargado cientos de ellos, no solo en China, sino también en lugares como los Emiratos Árabes Unidos. Grandes ciudades como Guangzhou, Shenzhen y Hefei se apresuran a construir corredores aéreos urbanos y vertiports, preparándose para un futuro en el que volar por la ciudad sea tan normal como coger un taxi. Una unidad llegó a venderse en Taobao, la versión china de Amazon, por 1,99 millones de yuanes. Sí, literalmente se puede comprar un taxi volador por internet. ¿Y quién observa todo esto con orgullo? El presidente Xi Jinping. Bajo su liderazgo, el transporte futurista no es solo un sueño, forma parte de la Estrategia Nacional de China. Mientras que la U sigue debatiendo la normativa, China ya está en el aire, y esto es solo el principio. Desde taxis voladores autónomos hasta vehículos aéreos personales, trenes celestes y redes aéreas guiadas por inteligencia artificial, China está redibujando el futuro de las ciudades. No con planos, sino con cada despegue. One Ski Train. Olvida todo lo que creías saber sobre los trenes. El Ski Train de One, o Fotón del Valle de la Óptica, está revolucionando el transporte tal y como lo conocemos. Imagínate surcando los aires, no en un avión ni en un atasco, sino en un elegante monorraíl sin conductor que flota sobre el suelo. No es un viaje al trabajo al uso, es una experiencia futurista, como sacada de una película de suspense de alta tecnología, pero ya está ocurriendo en Wuhan. Situado en el corazón de la zona de desarrollo de nuevas tecnologías de Dongwu, el Ski Train tiene tanto que ver con el viaje como con el destino. Suspendido sobre la ciudad, ofrece a los pasajeros algo más que un simple paseo, ofrece una forma completamente nueva de ver el mundo, con el suelo de cristal bajo los pies. No solo surcará el cielo, sino que verá la vida desarrollarse bajo sus pies. Las impresionantes vistas de las verdes colinas, los lagos y el moderno paisaje urbano crean una mezcla de naturaleza y tecnología como nunca antes se había visto. No es solo el suelo de cristal lo que hace tan especial a este tren, todo funciona sin conductor, gracias a un sistema automatizado de última generación que le permite deslizarse silenciosamente por el aire a velocidades de hasta 37 millas por hora. Es la solución perfecta para las pesadillas del tráfico que acechan a tantas ciudades, y lo hace en tiempo real. Piense en una nave espacial futurista unida a una elegante simplicidad, con un diseño aerodinámico y ultramoderno. El Ski Train de Wuhan es algo más que un medio de transporte, es un símbolo de lo que está por venir. Solo necesita 2 vagones para transportar hasta 220 pasajeros, pero su diseño es tan flexible que puede ampliarse para satisfacer la demanda. Lanzado el 26 de septiembre de 2023, no es solo un tren, es una ventana al futuro, un atisbo de lo que pueden llegar a ser las ciudades cuando la innovación alza el vuelo. ¿Quieres saber cómo es viajar por el futuro? Wuhan está esperando para enseñártelo. Robotaxis de China.
Imagínese subir a un taxi, que la puerta se cierre suavemente detrás de usted y que el coche se aleje suavemente, en silencio, sin nadie al volante, sin conductor, solo tú, la carretera abierta y un salpicadero iluminado con pantallas inteligentes y sensores brillantes. Esto está ocurriendo ahora mismo en ciudades de toda China. Los Robot Access, o taxis sin conductor, son cada vez más comunes, sobre todo en lugares como Wuhan, donde el apólogo del gigante tecnológico Baidu está a la cabeza. Estos coches autoconducidos utilizan cámaras, sensores e inteligencia artificial para circular por calles concurridas sin ayuda humana. Siguen las normas de tráfico, evitan obstáculos y llevan a los pasajeros a sus destinos de forma segura, todo ello por sí solos. Para finales de este año, Apollo prevé tener Mel Robot Access funcionando solo en Wuhan, además de los cientos que ya se están probando en al menos 19 ciudades chinas. Otras empresas como Pony, AI, WeRide y AutoX también corren a toda velocidad con grandes objetivos de expansión. Pony, AI, por ejemplo, ya cuenta con 300 robotaxis y quiere añadir 1000 más para 2026. Para los pasajeros, se trata de un emocionante y tranquilo viaje hacia el futuro, pero no todo el mundo está de enhorabuena. Muchos taxistas tradicionales y conductores de coches de alquiler están preocupados. Los robotaxis son rápidos, silenciosos y eficientes, no se cansan, no se toman descansos y nunca piden propinas, pero aunque la tecnología es asombrosa, también está cambiando vidas y trabajos. El futuro llega de uno en uno, y no espera a nadie. Yang Wangu 8. Si le dijera que un coche puede flotar en el agua, ¿me creería? Puede parecer imposible, pero el BY de Yang Wangu 8 lo hace realidad. No es solo un SUV de lujo, es una máquina audaz y de alta tecnología que rompe las reglas de lo que un coche puede hacer. Es potente, inteligente y, sí, puede sobrevivir a una inundación. Fabricado por el fabricante chino BYD bajo su marca de lujo Yangwang. El U8 es un SUV de tamaño completo repleto de características que suenan a ciencia ficción. Tiene 4 motores eléctricos independientes, uno para cada rueda, y un motor de gasolina de 2 litros que funciona como extensor de autonomía. Esta configuración le confiere unas prestaciones alucinantes, incluidos 880 kilovatios de potencia y la capacidad de pasar de 0 a 100 km/h en solo 3,6 segundos. Nada mal para un vehículo que pesa más de 3 toneladas. El U8 puede hacer algo aún más loco, flotar sobre el agua en situaciones de emergencia. Puede mantenerse a flote durante 30 minutos y avanzar lentamente gracias a su carrocería sellada y sus controles inteligentes. El sistema incluso apaga el motor, eleva la suspensión, cierra las ventanillas y abre el techo solar para escapar. Está diseñado para sobrevivir a catástrofes, como inundaciones, algo de lo que no puede presumir ningún otro todoterreno. También cuenta con la exclusiva plataforma E4 de BYD, que permite giros de tanque, en los que el vehículo gira sobre sí mismo, y un control de tracción insano, incluso si se pincha un neumático. Por dentro, es un paraíso tecnológico, 6 pantallas, un Air Head-Up Display, un teléfono por satélite, una cámara térmica y una mini nevera que calienta y enfría. CRRC 600. En el pasado, el ferrocarril era el medio de transporte más lento, los trenes retumbaban por las vías, tirados por ruidosas locomotoras, y tardaban horas en desplazarse entre ciudades. Pero hoy, en China, esa vieja imagen está siendo sustituida por algo más rápido, elegante y completamente revolucionario. El CRRC 600, un tren de levitación magnética que flota sobre las vías y está diseñado para alcanzar una asombrosa velocidad de 370 millas por hora. Desarrollado por CRRC Qingdao Xifang, el CRRC Sashian-2 utiliza la tecnología maglev, de levitación magnética, licenciada por la alemana Transrapid System. En lugar de las ruedas tradicionales, el tren se desplaza unos milímetros por encima de la vía, empujado por potentes imanes. Al no haber contacto entre el tren y el raíl, casi no hay fricción, solo velocidad pura y suave. A este ritmo, el CRRC 600 podría reducir drásticamente los tiempos de viaje. Un viaje que actualmente dura 3 horas en tren de alta velocidad podría reducirse a solo 1. Imagínese subir a un tren en Shanghái y llegar a Pekín más rápido que en avión, sin colas en los aeropuertos ni largos trámites de facturación. Cada tren puede tener entre 2 y 10 vagones, cada uno con más de 100 pasajeros. Es silencioso, limpio y está diseñado pensando en las ciudades del futuro. Las pruebas empezaron en Shanghái en 2020,
en una vía de pruebas especial de 1 milla para maglev. Para alcanzar su velocidad máxima, la vía debe ampliarse, ya que las vías de alta velocidad normales no son adecuadas para los trenes maglev. Con un servicio comercial previsto para 2025, el CRRC 600 se convertirá en uno de los trenes más rápidos del planeta. No solo representa la velocidad, sino también la ambición de cambiar la forma de moverse de los seres humanos. Coche volador TF2A. ¿Ha oído hablar de Terrafugia y su sueño de hacer realidad los coches voladores? Lo que empezó como un proyecto estudiantil en el MIT se está convirtiendo en uno de los desarrollos de transporte más futuristas de China. Tras ser adquirido por el gigante automovilístico chino Geely, el mismo grupo que está detrás de Volvo y Lotus, el programa de coches voladores de Terrafugia se traslada ahora a China para la siguiente fase de su evolución. La estrella de la historia es el TF2A, un elegante coche volador diseñado para 4 pasajeros, con una autonomía de 185 millas y una velocidad máxima de 144 millas por hora. Es una mezcla de avión y coche, pensado para despegar verticalmente y aterrizar con suavidad, encajando a la perfección en la visión de la futura movilidad aérea urbana. No es solo un juguete volador, se está construyendo para satisfacer necesidades reales de transporte, incluida la capacidad de transportar una carga útil de 1.200 libras. El TF2A se basa en un trabajo anterior de Terrafugia, cuyo modelo de transición ya recibió un certificado de aeronavegabilidad deportiva ligera en Estados Unidos. Ese vehículo podía alternar entre la conducción por carretera y el vuelo por el aire, y supuso un enorme salto en el transporte personal. Pero ahora, Geely se centra en su TF2A y busca la certificación de la Administración de Aviación Civil de China, lo que supone un gran impulso para hacer realidad este vehículo en Asia. Geely ha creado incluso una filial específica, Aerofugia, que fusiona los conocimientos de Terrafugia con la experiencia china en drones, y con su inversión en Volocopter y sus planes de movilidad aérea urbana en China. Está claro que no solo están construyendo un coche volador, sino todo un ecosistema. Deep-Root AI. Deep-Root AI ya suena futurista de por sí, y la tecnología que crea es aún más impresionante. Esta empresa de vanguardia, fundada en 2019 en Shenzhen, se está convirtiendo rápidamente en uno de los actores clave en la escena de la conducción autónoma de China. En pocos años, ha lanzado robotaxis, camiones autónomos y sistemas de conducción basados en IA que nos acercan a un mundo en el que los coches ya no necesitan humanos al volante. Uno de sus mayores hitos es Deep-Root Driver 3, un sistema de conducción autónoma de nivel 4 listo para la producción que puede funcionar sin mapas de alta definición. Es un gran problema. La mayoría de los vehículos autoconducidos dependen de zonas detalladas previamente cartografiadas. La tecnología de Deep-Root rompe esa barrera, permitiendo a los vehículos conducir por carreteras que nunca han visto antes, sin geocercas ni límites. Es un paso audaz hacia la plena autonomía. El sistema de Deep-Root incluye sensores LiDAR avanzados, 8 cámaras, GNSS y una caja informática hecha a medida, todo ello funcionando conjuntamente como un cerebro y unos sentidos para el vehículo. Su sistema anterior, Deep-Root Sans, fue incluso galardonado con el premio CES Innovation Awards. Esto demuestra lo potente e innovadora que es su tecnología. Su servicio robotaxi se lanzó por primera vez en Wuhan en 2021, seguido de Shenzhen, y ahora se está probando en Hangzhou y otras ciudades a través de asociaciones con grandes nombres como Dongfeng Motors y Cao Cao Mobility. Pero eso no es todo. Deep-Root AI también está transformando la logística con camiones autónomos de carga media, ahora en uso comercial a través de una asociación con Deepam Logistics. Furgoneta de reparto autónoma Neolix. La furgoneta de reparto autónoma Neolix puede sonar como algo del futuro, pero ya está ahí fuera, recorriendo silenciosamente las calles de las ciudades chinas, haciendo entregas sin conductor a la vista. Estos pequeños vehículos están transformando el transporte de paquetes desde los centros de distribución hasta los puntos de recogida, y lo hacen sin volante, conductor ni asiento delantero. Neolix lidera el reparto de última milla con vehículos totalmente autónomos que ya operan en ciudades como Pekín, Shanghái, Shenzhen y Chengdu. De hecho, Chengdu concedió recientemente a Neolix una de sus primeras licencias para vehículos de reparto no tripulados, lo que marca el inicio de su uso real y cotidiano en la vía pública. Es la primera vez que ocurre algo así a tan gran escala en la provincia de Sichuan. Pero, ¿qué hace que la furgoneta Neolix sea tan futurista? Es el cerebro y los ojos del vehículo. Cada furgoneta está equipada con 12 cámaras de alta definición,
Un potente sensor LiDAR y funciona con el chip Orin de Nvidia, que realiza la increíble cifra de 254 billones de operaciones por segundo. Gracias a su sistema de visión basado en transformadores, la furgoneta tiene una percepción de 360 grados, detectando objetos a una distancia de hasta 400 pies. Ve y reacciona ante la carretera como un conductor humano, pero con mayor rapidez y precisión. Neolix no es solo tecnología inteligente, también tiene una gran capacidad de producción. Su fábrica ya puede producir 10.000 furgonetas al año, con planes para llegar a las 30.000 unidades anuales en 2025. Cada furgoneta se somete a cientos de comprobaciones y debe superar más de 180.000 millas de pruebas de durabilidad. Vehículos autónomos de reparto Meituan. Los vehículos autónomos de reparto de Meituan son muy similares a la furgoneta autónoma de reparto de Neolix en muchos aspectos, pero con un giro único. Conocida como una de las mayores plataformas de reparto de China, Meituan dio un audaz paso hacia el futuro al lanzar entregas de comestibles sin conductor en Pekín. Estos pequeños vehículos autónomos con forma de caja circulan silenciosamente por las calles de la ciudad y llevan alimentos frescos a la puerta de casa sin ningún contacto humano. Todo empezó en el distrito de Suní, donde las furgonetas autónomas de Meituan empezaron a prestar servicio a 3 comunidades residenciales. En un radio de 5 kilómetros, cada entrega se realiza mediante un sistema inteligente. Una vez que un cliente hace un pedido en la aplicación Meituan, el sistema asigna un vehículo sin conductor a la tarea. La furgoneta recoge el pedido, circula por carreteras abiertas y lo lleva a una estación de recogida designada donde los clientes recogen su mercancía. Lo que hace que estos vehículos sean realmente futuristas no es solo la autonomía, sino la sincronización. Este servicio se puso en marcha durante el brote pandémico, un momento en el que reducir el contacto humano se convirtió en algo crítico, con la demanda de entregas disparada. Algunos días con un aumento de entre el 200% y el 300% en los pedidos. Estos vehículos robotizados proporcionaron una solución segura y eficaz. No había timbres que tocar, ni mensajeros que saludar, solo una máquina silenciosa haciendo su trabajo con precisión. Tampoco eran los primeros robots de Meituan. Antes de salir a la calle, probaron robots de reparto en oficinas y hoteles de Pekín y Shenzhen, pero este despliegue era especial. Era la primera vez que Meituan utilizaba vehículos no tripulados en la vía pública. La empresa tiene planes para ampliar esta flota futurista, añadiendo entregas de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Los autobuses siempre han causado la mayor congestión en las calles, pero por otro lado, son necesarios en todas las ciudades. Sin embargo, los chinos han ideado una gran solución. Autobús elevado. El Transit Elevated Bus, TEB, fue el audaz intento chino de replantear el transporte público. En lugar de circular junto a los coches, el TEB se deslizaría por encima de ellos, a horcajadas sobre raíles y con los vehículos pasando por debajo. El primer prototipo se presentó en la ciudad de Qinuantao en 2016 e inmediatamente captó la atención del mundo. Medios de comunicación, curiosos e incluso gobiernos de otros países no paraban de hablar de él. Las fotos mostraban un autobús blanco gigante que se deslizaba sobre los coches en movimiento, prometiendo un futuro en el que los autobuses ya no obstruirían el tráfico. Flotaban sobre ella. El concepto era sencillo pero futurista. Los pasajeros subirían desde plataformas elevadas. El enorme vehículo era lo suficientemente alto como para que los coches circularan bajo su vientre, resolviendo de un plumazo la congestión urbana. La revista Time incluso lo nombró uno de los 50 mejores inventos de 2010, pero apenas unos meses después de su espectacular debut, el sueño se truncó. La empresa detrás del TEB, que en su día contó con el respaldo de crowdfunding y acuerdos con gobiernos locales, se vio en apuros. Los inversores se retiraron, los empleados se marcharon y el proyecto acabó abandonándose. Hoy, el gigantesco autobús de pruebas sigue en una carretera de Qinuantao, sin uso y ocupando espacio, con los vecinos frustrados por los carriles bloqueados. Sin embargo, hay esperanza en el horizonte. Rumores e informes sugieren que hay planes para reactivar el proyecto TEB con nuevas asociaciones y tecnología mejorada. La idea en sí sigue siendo visionaria, una solución de transporte público que se eleva literalmente por encima del tráfico, liberando espacio en las carreteras sin ampliar las infraestructuras. Con una mejor planificación y una ingeniería moderna, el TEB aún podría convertirse en un símbolo de la movilidad urbana inteligente que ahorra espacio. Tiene claro que el transporte evoluciona hacia la autonomía y que ya no hay conductores, sino sistemas inteligentes que realizan cada movimiento.
Sunwin, el futuro de los autobuses inteligentes y ecológicos. Entre los pioneros de esta transformación se encuentra Sunwin, una empresa china que lidera la creación de autobuses inteligentes, ecológicos y sin conductor que redefinen nuestra forma de movernos por las ciudades. En la Exposición Internacional de Autobuses de Shanghái 2020, Sunwin presentó con orgullo sus últimas innovaciones. Un trolebús de doble fuente de energía, un autobús inteligente conectado y un autobús de pila de combustible. Cada uno de estos vehículos está diseñado pensando en el futuro, energía limpia, sistemas inteligentes y plena autonomía. Estos autobuses no son ciencia ficción, ya están en las calles. Una de las características más impresionantes del trolebús de Sunwin es su capacidad para funcionar tanto dentro como fuera de la red eléctrica, gracias a sistemas avanzados como convertidores CCCC, SLAM y una serie de radares y cámaras. No solo conduce, también piensa. El vehículo puede ajustar su ruta, detectar obstáculos y comunicarse con la infraestructura de tráfico a su alrededor. Igual de impresionantes son sus autobuses de pila de combustible, que funcionan con hidrógeno con una potencia nominal de 83 kilovatios y una capacidad de hidrógeno almacenada en enormes depósitos. Todos los autobuses Sunwin cuentan con sistemas de visión panorámica, avanzados sistemas de asistencia al conductor y diseños de piso bajo para facilitar el acceso. En el interior, parecen más salones de alta tecnología que autobuses urbanos. Shanghái planea construir 50 estaciones de repostaje de hidrógeno para 2025. Sunwin está preparada, con más de 2.300 autobuses inteligentes ya entregados. 3. Un sistema de monorraíl. Los chinos han invertido mucho en los últimos años, no solo en sistemas ferroviarios tradicionales, sino en ideas futuristas que reimaginan por completo el transporte público. SkyRail, Skyrailway para ciudades modernas. Uno de los ejemplos más llamativos y vanguardistas es el SkyRail, un elegante sistema de monorraíl elevado que se desliza silenciosamente por encima de las calles de la ciudad, diseñado para proporcionar una movilidad urbana rápida, limpia y silenciosa. Ofrece algo más que transporte, ofrece una experiencia. El SkyRail se desplaza sobre una delgada vía elevada sostenida por pilares ligeros, lo que minimiza su impacto en el espacio del suelo. Este ingenioso diseño permite que las vías pasen a través de edificios, por encima de carreteras o incluso en el interior de centros comerciales, lo que lo hace perfecto para ciudades densas donde el espacio es limitado. La construcción también es rápida. Solo se tarda un tercio del tiempo de un metro y cuesta la quinta parte. Cada vagón es de aluminio ligero, lo que reduce el consumo de energía y el desgaste. El sistema funciona con motores eléctricos en las ruedas con frenado regenerativo, de modo que la energía de frenado se almacena y reutiliza. Y si se corta la luz, no hay problema. Los vagones están respaldados por baterías de fosfato de hierro de BYD, que permiten al tren llegar con seguridad a la siguiente estación. En el interior, las enormes ventanas ofrecen vistas panorámicas de la ciudad desde arriba. Es más como hacer turismo que ir al trabajo. El viaje es suave y silencioso gracias a los neumáticos de goma, los muelles neumáticos y un sistema de suspensión ajustable que mantiene el tren estable y cómodo. El SkyRail también es flexible. Puede circular de 2 a 8 vagones, según la demanda, y sirve todo tipo de rutas, desde atracciones turísticas a lanzaderas al aeropuerto. Rutas escolares o enlaces entre las afueras y el centro de la ciudad. Todos los amantes de la velocidad, la suciedad y la emoción de la conducción todoterreno. Esto es para vosotros. Surround Stormby, la revolución de los vehículos todoterreno eléctricos. La Surround Stormby es el audaz paso de China en el mundo de las potentes motos eléctricas de trail, y está sacudiendo todo lo que creíamos saber sobre las motos eléctricas. Construida no para sustituir a las motos de motocross tradicionales, sino para crear toda una nueva categoría de conducción. La Stormby ofrece un giro futurista a la diversión todoterreno. Producida en Chongqing, la potencia china en fabricación de automóviles, Surround se ha convertido rápidamente en un nombre mundial, con más de 120.000 bicicletas vendidas en todo el mundo desde 2017. La compañía lo ha dejado claro, las bicicletas eléctricas son el verdadero negocio. La Stormby es más grande, más pesada y más fuerte que su hermana pequeña, la UltraBee. Se siente más cerca de una motocicleta de tamaño completo en peso y manejo, por lo que es perfecta para pilotos experimentados que buscan una máquina de trail eléctrica seria. La Stormby está repleta de tecnología avanzada, gestión inteligente de la batería, frenado regenerativo,
múltiples modos de conducción y un potente par motor que responde al instante cuando giras el acelerador. Una de las cosas más interesantes de esta moto es su panel de instrumentos ajustable. Los pilotos pueden ajustar la respuesta del acelerador, el frenado del motor y la potencia con solo unos toques. Es silencioso, suave y potente, y ofrece toda la potencia que necesita sin el ruido ni los humos de un motor de gasolina. La carga también es sencilla. Basta con enchufarla a una toma de corriente estándar y esperar de 4 a 6 horas. Y el ordenador inteligente integrado se asegura de que la batería se carga de forma segura y eficiente. Suai-Yun, buque de guerra autónomo que controla un ejército de drones. ¿Cree que la revolución del transporte en China solo afecta a las carreteras y los cielos? No lo crea. Conozca el Suai-Yun, no solo un barco, sino una maravilla de la ingeniería moderna que está reescribiendo las reglas del transporte marítimo. A primera vista, parece un elegante buque de investigación de alta tecnología, pero bajo la superficie, literal y figuradamente, es mucho más. Este monstruo de acero de 300 pies de largo no solo navega, sino que dirige toda una flota de drones autónomos en el aire, sobre las olas y bajo el mar. Sin capitán, sin tripulación, solo inteligencia pura, construido por la China State Shipbuilding Corporation. El Suai-Yun es el primer buque nodriza de drones totalmente autónomo del mundo. Funciona con navegación asistida por inteligencia artificial y coordina más de 50 vehículos no tripulados con una precisión espeluznante, como un cerebro flotando en el océano y controlando sus miembros mecánicos mientras exploran un vasto mundo en 3D. Mientras se desliza silenciosamente por el agua, puede desplegar enjambres de drones aéreos para cartografiar los cielos, planeadores submarinos para explorar las profundidades y elegantes embarcaciones para escanear la superficie. Todos ellos enviando datos en tiempo real a su nave nodriza. Es como ver a una orquesta de máquinas tocar en perfecta armonía, sin humanos a la vista. Su trabajo oficial es la investigación oceánica, la protección del medio ambiente y el mantenimiento en alta mar, pero con ese nivel de tecnología, sonar avanzado. Inteligencia artificial en enjambre, sistemas de vigilancia, no puedes evitar preguntarte, ¿qué más puede hacer? No se trata solo de un salto adelante en la exploración marina, es un paso audaz hacia un futuro en el que incluso los océanos están vivos con movimiento inteligente, un mundo en el que los barcos navegan solos, los drones piensan por sí mismos y los mares se convierten en fronteras digitales. Y mientras China construye estos increíbles sistemas, la cuestión no es si cambiarán nuestra forma de vivir, sino cuándo, rieles celestes sobre nosotros, coches voladores a nuestro alrededor y barcos inteligentes bajo nuestros pies. El futuro no está llegando, ya está en marcha. ¿Te subirías a un barco sin tripulación o volarías en un taxi sin piloto? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para recibir más vistazos al mundo que está a la vuelta de la esquina. Gracias por vernos. Hasta luego.